Hola, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez acá a Semana Noticias. En este momento nos conectamos porque llegaron hace pocos minutos las cifras de COVID-19 que envía oficialmente el Ministerio de Salud. Antes de empezar a entregarles la información que trae este reporte, voy a revisar nuestra transmisión. Les recuerdo, como siempre, que estamos en Twitter, en YouTube, en Facebook y también en semana.com. En este momento entro a Revista Semana en Facebook, veo que ya se están conectando algunas personas. Veo que ya hay alrededor de 1,000 personas conectadas, así que pues no siendo más, empezamos con la información que trae a esta hora el Ministerio de Salud. Y es que hay 10,673 casos nuevos reportados en las últimas 24 horas en Colombia. El número de personas fallecidas que en total ayer superó en las 10,000 personas, hoy son 225. Las últimas 24 horas, una salvedad que queremos hacer y que siempre hacemos es que no es que estas personas hayan necesariamente muerto en las últimas 24 horas, pero pues sí fueron diagnosticadas o reportadas en las últimas horas. El número de pruebas procesadas es de los más altos que hemos tenido, 36,050 pruebas. César Flechas, entonces, ¿cómo ve usted los totales en este momento? ¿Cuál es el total de casos confirmados según el Ministerio de Salud? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con este reporte. Pues ahí dice en el informe que entrega el Ministerio de Salud a esta hora, dice que casos confirmados en Colombia ya llegamos a los 306,181 casos confirmados y activos tendríamos 134,498 casos entonces confirmados y activos en Colombia, Pía. El número de fallecidos totales hoy alcanza los 10,330. Solo para decir algo en un paréntesis, pues esta es una cifra grande, pero más importante tener en cuenta que cada número es una persona. Detrás de cada uno de esos 10,330 números que vemos, hay una vida, una persona que falleció por este virus. El número de recuperados, de todas maneras, es importante decirlo. 160,708 personas ya se recuperaron del virus. Vamos a ver cómo están distribuidas por ciudades las muertes de estas últimas horas. Vemos, en un segundito se los voy a decir, porque según el cuadro que manda el Ministerio de Salud de los fallecidos por departamentos y por regiones, Bogotá tiene la mayor cantidad de los fallecimientos, pues reportó 80. En Cundinamarca se reportaron 29 muertes, en Barranquilla hubo 20, solo en la ciudad de Barranquilla, en el Valle del Cauca hubo 17, en Norte de Santander 22, en Santander hubo 9, en Atlántico hubo 9 también. Y César Flechas, ¿cómo lo ve usted para Bolívar, Nariño, Córdoba, etcétera? Pues de acuerdo a ese informe precisamente del Ministerio de Salud, Bolívar tendría 6 casos, Nariño tiene 6 casos, Córdoba tendría 5 casos y en Córdoba hay algo particular, Pía, y es que precisamente hoy el procurador Fernando Carrillo aseguró que varias EPS estarían despidiendo a funcionarios, a médicos que estarían allá y que es una situación obviamente donde deberían estar pagándole a los médicos y no despidiéndolos. Incluso muchos de ellos, de los médicos a los que no les han pagado sus salarios, empezaron a irse, se retiraron, renunciaron de esas EPS en un momento difícil para el país donde más se necesitan fuerzas. En Magdalena tendríamos 4 personas lamentablemente fallecidas, en Caquetá 2, en Cauca 2, Risaralda también comparte esa triste cifra con el departamento de Cauca, que serían 2, Caldas, Putumayo, Santa Marta y Sucre tendrían un caso cada una. Y vemos que en Antioquia se reportaron 16 muertes, en La Guajira 2. Y a esta hora se está precisamente conectando el doctor Javier Cabrera, es el presidente de la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología. En unos instantes lo vamos a saludar. Le pedimos el favor que solo prenda la cámara. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a esta transmisión de Semana Noticias. Buenas tardes, Pía. Mucho gusto en saludarlos nuevamente. Pues, doctor, estábamos precisamente mirando cómo estaban distribuidos los fallecimientos por departamento o por capital o distrito, más bien, en las últimas horas de este reporte, y le quisiera preguntar a usted, ¿cómo ve usted esta información que llegó del ministerio en cuanto a las personas mayores?
Bueno, por ejemplo, el día de hoy podemos observar que la mayor cantidad de fallecidos se presentaron entre los 60 y los 69 años, con 59 fallecimientos en las últimas 24 horas. También el segundo grupo fue entre los 80 y los 89 años y el tercer grupo muy cerquita entre los 70 y los 79 años. En adelante también podemos observar que entre el 70 al 75% de los fallecimientos ocurrió en personas mayores de 60 años. Bien, doctor, vamos a pasar ahora a mirar cómo está, antes de pasar al mapa más bien completo, vamos a ver cómo se ve el número de contagios nuevos, dónde están concentrados la mayoría. Antioquia hoy está superando a Bogotá. Tiene 2.986 casos nuevos, le sigue Bogotá con 2.699 nuevos, en el Valle del Cauca se reportan 968 y le sigue Cundinamarca con 480 casos nuevos. Ahora le pedimos al máster, por favor, que ponga en la pantalla el mapa de Colombia, donde se ven todos los departamentos para ver cómo están distribuidos los casos. Vemos que en San Andrés y Providencia se han reportado 38 casos desde que comenzó la pandemia. Parece bastante controlada la situación según los datos oficiales. El departamento del Atlántico, que vivió días muy duros y todavía los vive, ha vivido, valga la redundancia, últimamente una reducción en la tasa de contagios, en la tasa de fallecimientos, aunque el virus sigue con bastante movimiento allá. Hay 53.131 casos. Y doctor Cabrera, yo quisiera preguntarle al respecto y es, en este departamento específicamente, ¿cuál ha sido la afectación de las personas mayores? ¿Usted qué ha podido ver? No, en general, Pía, en todos los departamentos las personas mayores son las más afectadas. Cuando nos remitimos a este último que tú mencionas, lo que más preocupa en este momento tal vez es el tema de los derechos humanos para las personas mayores, que no se vulneren los derechos humanos para las personas mayores, que no se disminuyan las opciones de atención que están en los hospitales y sobre todo que nunca, pero nunca se tome la edad como único criterio para definir si una persona debe ingresar a una unidad de cuidado intensivo. En este sentido, quiero contarte, Pía, que desde la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría estamos trabajando en un proyecto muy interesante que viene desde las ciudades de Cali y Bogotá, un plan de atención integral en salud para las personas mayores en el marco de la emergencia por la pandemia. Entonces, este trabajo será publicado en una semana aproximadamente y tendrá el apoyo de diferentes instituciones a lo ancho y largo del país. Es un documento elaborado por médicos especialistas en geriatría y es un proyecto que va a empezar a dar luces sobre la atención, sobre cómo optimizar la atención en las personas mayores por parte de los médicos que no han recibido previamente formación en geriatría. Y esto es muy importante, Pía, para el país. Doctor Cabrera, permítame preguntarle por una situación particular, porque el departamento de Bolívar arrancó, incluso tenía unas cifras superiores al departamento del Atlántico, a otros departamentos, pero de un momento a otro empezó no a bajar, pero sí a mantenerse en esa cifra. El ministro de Salud habló con Semana Noticias y explicaba algo de un efecto que encontraríamos como unos picos, como un efecto serrucho, decía él, que unos picos en unos departamentos, en otro baja, y así empieza una escala. ¿Qué es lo que ocurrió particularmente en el departamento de Bolívar? Que hoy logramos ver unas cifras totales de 18.567, cuando estaba por encima el departamento del Atlántico, siendo que incluso el departamento del Atlántico tiene menor población. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Es el comportamiento que la pandemia ha tenido en todo el mundo. Cuando el compromiso llega con mucha fuerza, se vive un pico y después los casos empiezan a disminuir. Puede ser que en el departamento del Atlántico estemos hablando de ese comportamiento normal de la pandemia, donde
se elevó de una manera drástica el número de casos y después, por las acciones de política y pública que los entes territoriales han tomado en conjunto con el gobierno nacional, pues se ha logrado ya disminuir ese impacto de la pandemia en esas regiones. Lo importante es seguir alerta porque se pueden presentar rebrotes en cada momento. En Bolívar pasa una situación. Allá inicialmente estábamos preocupados porque si recordamos, el primer caso en Colombia fue descrito el día 6 de marzo, pero el primer caso en una persona mayor, que fue una ciudadana proveniente de Estados Unidos que llegó en un yate, y llegó a Cartagena. Esta persona tenía 85 años y presentó unos síntomas leves y fue la primera persona mayor diagnosticada con coronavirus en nuestro país. A partir de eso, pues se encendieron las alarmas también acá en la asociación y a partir de esos casos es que iniciamos a hacer todas estas recomendaciones de política pública a los diferentes entes territoriales. Creo que estos departamentos de Bolívar, hoy en día el de Antioquia, también Quindío, sobre todo en Quindío tenemos las incidencias más grandes en este momento en el país, que es el número de casos nuevos reportados. Esos datos son importantes en estos departamentos y creo que vale la pena que estos entes territoriales sigan trabajando de la mano del gobierno nacional y sigan trabajando de la mano de las sociedades científicas para no dar pasos en falso. Bueno, vamos a seguir mirando el mapa. Le pedimos al máster, por favor, el mapita en la pantalla. El departamento de Sucre tiene 6.002 casos confirmados, Córdoba tiene 5.825, Antioquia 35.746, Cundinamarca 8.978, Caldas 989, Risaralda 1.803, Chocó 13.021, Quindío 364 y Tolima tiene 2.645. Flechas, ¿cómo se ve en Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila y demás departamentos que le siguen? Mira, pues Valle del Cauca es una cifra bastante grande cuando se está comparando, cuando usted está leyendo las anteriores que pasan, la que más tiene es 3.000 y aquí en el Valle del Cauca encontramos 25.628 casos. En Cauca, ya en el Cauca, ahí abajito, 1.971 y en Nariño 8.090 casos desde que inició la pandemia. El doctor Cabrera, quisiera preguntarle sobre una crítica que está haciendo, un reclamo que está haciendo e incluso una vigilancia que ya anunció el Procurador General respecto de los resultados de las pruebas. Él dice que al menos 70.000 pruebas están pendientes de ese resultado. El ministro de Salud confirmó en Semana Noticias que parece grande, pero no lo es tan así. ¿Usted qué opina respecto a esa advertencia o ese seguimiento que está haciendo la Procuraduría? Me parece que es muy necesario que la Procuraduría mantenga este seguimiento. Es una forma de controlar los esfuerzos que vienen haciendo los entes territoriales, los esfuerzos que vienen haciendo las poblaciones de todos estos departamentos, pero también es un esfuerzo que deben garantizar los laboratorios y también el cumplimiento por parte de las EAPB, que son las entidades administradoras de los planes de beneficios o las llamadas EPS. Entonces, en este momento, eso es verdad y es algo que se esperaba. En las ciudades más grandes del mundo y en los países más desarrollados se ha visto un represamiento de las pruebas en los laboratorios y esto no debemos tomarlo como algo ajeno a nosotros. Es algo que se espera y es algo que debemos trabajar en disminuir. Por ejemplo, en el departamento de Cundinamarca, debido al represamiento de las pruebas, los resultados se vienen cada día demorando más, pero entonces lo que hace el departamento es lograr habilitar un laboratorio departamental y colocarle la última tecnología con robots para el análisis de estas muestras, y entonces a partir de la próxima semana vamos a tener un tiempo de oportunidad en los resultados de las pruebas de 48 horas. Esos son los esfuerzos que los entes territoriales deben hacer. Por supuesto, recordar que el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo
inmenso por mantener el número de pruebas diarias realizadas en Colombia, y es creo un ejemplo a nivel regional y a nivel mundial de lo que puede llegar a ser un país cuando se propone aumentar esta capacidad de la realización de pruebas en los laboratorios. Bien, seguimos con nuestro mapa porque el departamento del Huila ya tiene o ha confirmado desde que comenzó la pandemia 950 casos de COVID-19. En Putumayo hay 943 casos. Amazonas ha reportado 2.511. Allí también se vio en un momento una escalada, una velocidad importante, pero después con las medidas que se tomaron se logró reducir la tasa de contagios por debajo de 1. Caquetá tiene 1.116, Baupé 61, Guaviare ha reportado 99 casos, Guainía 14, Meta 2.849, Bogotá lo dejamos para el final, Casanare tiene 315, Bichada tiene 2. Flechas, ¿cómo ve usted los departamentos que le siguen hacia el norte del país? Bueno, esta zona del país es bien interesante, Pía, porque ahí es donde encontramos las tasas o los números más bajos. Sin embargo, ya cuando empezamos a correr hacia el norte del país, pues empieza también a aumentar el número de contagios. Miren, en Arauca hay 219 y ya en el departamento de Boyacá se sube a 1.093 casos. Santander, 3.993 casos y norte de Santander, 2.504 casos. El doctor Cabrera, quisiera molestarlo con una pregunta más. En el departamento norte de Santander sabemos que pues, es frontera con Venezuela. ¿Cómo se ha logrado frenar o no frenarlo, pero por sí mantenerlo? Porque estando con la frontera con Venezuela podríamos pensar que el aumento, o la gente pensaba que el aumento iba a ser sustancial en esa zona de frontera. ¿Cómo se ha logrado mantenerlo, que no ha subido demasiado? Sí. Tal vez también falta mucho esfuerzo en diagnóstico en las fronteras, no solo en la frontera con Venezuela, sino también hacia el sur del país, en Nariño. Creo que también hace mucha falta la realización de pruebas para el diagnóstico masivo. Es importante saber que desde el principio para el gobierno nacional fue una de las prioridades más grandes hacer toda una política en las fronteras del país para disminuir esto, sobre todo en la fase preparatoria. Todavía no entrábamos en una fase de mitigación, pero ya el ministro de Salud y Protección Social de Colombia estaba en comunicación con los ministros de otros países sin tener en cuenta, digamos, las dificultades políticas y logró, yo creo que se ha logrado una política multilateral en ese sentido de protección de los países a través de sus fronteras. Bien, vamos a seguir en este momento con el mapa para terminar ya después de esto. Pues como lo decía Flechas, estábamos en la frontera norte de Santander con 2.504 casos, el departamento del Cesar con 3.351, Magdalena con 6.531 y La Guajira con 2.156 casos. Y para terminar, obviamente Bogotá, que tiene 104.656. La verdad es que en la capital cada día se están diagnosticando más de 1.000 casos, alrededor de 2.500 casos aproximadamente todos los días. Es como un promedio. Y esto también, como lo decía el doctor Cabrera, lo hemos podido ver a través del Instituto Nacional de Salud, y es que es clarísimo que en la capital hay una alta capacidad para el análisis de muestras de personas, para el análisis de pruebas de COVID-19, mientras que hay regiones del país en donde es mucho más complejo, donde no hay un laboratorio departamental ni de ningún tipo para este análisis, y por eso también a veces se demoran un poco en llegar los diagnósticos. Yo quisiera, ya como para acercarnos al cierre, doctor, preguntarle por la capital del país, donde también ha habido polémica de alguna manera porque la alcaldesa de Bogotá hizo una recomendación muy fuerte para que las personas con comorbilidades como obesidad, diabetes e hipertensión se quedaran en la casa porque están en mayor riesgo de fallecer. Muchas de esas personas también son mayores de 60, por casualidad o por cualquier otro motivo. ¿Usted qué opina de ese tipo de medidas? Y pues con las cifras que tenemos hoy, en tanto de fallecidos como de casos nuevos, como del total,
¿Cómo ve usted este tipo de recomendaciones? ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué le diría a las personas que están conectadas a esta hora? Pienso que nuestros gobernantes deben hacer lo que está a su alcance por disminuir el impacto de la pandemia en cada uno de los territorios del país. No siempre será posible hacer, digamos, lo que cada uno cree que es conveniente, pero sí creo que siempre será posible hacer lo que está a su alcance, y creo que hay que, en la misma forma en que se le encuentran algunas oportunidades en nuestras leyes para proteger las vidas de más personas, creo que de eso se deben valer nuestros gobernantes locales en estos días para proteger a la población en las entidades territoriales. Creo que el esfuerzo del gobierno nacional ha sido inmenso en ese sentido, puesto que ya se hizo una cuarentena generalizada y esto sin duda ha logrado salvar muchas vidas. Creo que lo que se está haciendo en Bogotá es sobre las cuarentenas focalizadas, es algo que de alguna manera ayuda. El gremio de la salud, por supuesto, si nos preguntan a nosotros, siempre vamos a preferir salvar todas las vidas, y en ese sentido siempre vamos a preferir que se haga una cuarentena generalizada, siempre vamos a preferir lograr llegar con atención domiciliaria, con medicamentos, con políticas públicas que sirvan a las personas mayores. Siempre vamos a preferir esto. Siempre vamos a preferir que se garanticen los derechos en salud a todas las personas sin importar la edad ni otras diferencias, pero pues sabemos que nuestros gobernantes están tomando las mejores decisiones teniendo en cuenta los diferentes sectores, que es algo que ellos deben hacer y para eso los hemos elegido. Entonces, en ese sentido, creo que la alcaldesa ha trabajado sin descanso y espero que lo pueda continuar haciendo por el bien, digamos, de los ciudadanos de cada municipio y de cada distrito. Bien, pues doctor Javier Cabrera, presidente de la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología, muchas gracias por acompañarnos, como ya algunos días acá en nuestra transmisión de cifras, que bueno, es una de las informaciones más esperadas del día. Le agradecemos por su tiempo. Muchas gracias para ti, Pía, y que tengas un buen fin de semana. Y a ustedes, gracias por conectarse a esta transmisión. Recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales, pueden volver a verla, compartir el link si quieren ver más detalles al respecto. Y ustedes muy pendientes porque a las 6 de la tarde viene el presidente y cuando haya información de último minuto en Colombia o en el mundo, aquí estaremos para traérselas a ustedes. Gracias, esto es Semana Noticias.